Hola amigos, buenos días. Seguro que os ha llamado la atención el título que le hemos puesto al vídeo, pero creedme, si tecleáis en Google enfermedad que mata al perro en 15 minutos, os va a salir la torsión gástrica, porque es una enfermedad que, si no en 15, en 20 minutos se lleva a la gran mayoría de perros que la padecen. En este vídeo os voy a explicar en qué consiste esta enfermedad, cuáles son sus síntomas, cuál va a ser su tratamiento y sobre todo lo que vosotros vais a poder hacer siempre, siempre, siempre es evitar que se dé en vuestro perro. Es decir, que en vuestra mano va a estar que vuestro perro no tenga este problema. ¿De acuerdo? Pues en el vídeo os lo explico. Pues la torsión gástrica es un proceso por el cual, digamos que el estómago del perro, por una serie de razones que luego vamos a ver a continuación, incrementa su volumen y al incrementar su volumen se produce una alteración en los ligamentos que sostienen al estómago en su posición. De manera que ese incremento de volumen hace que se produzca una rotación del estómago y un estrangulamiento al rotar sobre sí, sobre un eje, el estómago, un estrangulamiento de los vasos sanguíneos que llegan al estómago. Imaginaros el estómago que se queda sin riego de sangre y que encima está hinchado. Pues imaginaros la clínica que ese pobre animal con este problema va a tener que asociada, porque es una clínica de verdad espantosa, espantosa. Cuando ves un caso casi te cambia la vida. ¿Cuáles son las causas de este problema? Pues primero hay unas causas de tipo genético, es decir, en primer lugar es un proceso que se da más en perros, en ciertas razas grandes, como pueden ser, por ejemplo, el gran danés, en el gran danés es muy frecuente, y en razas que tienen el pecho hundido, como por ejemplo el boxer, el caniche mediano o el weimar. Aparte de esta posible relación genética, es decir, de razas donde es más común que se dé este problema, la torsión gástrica se va a dar siempre ligada a casos donde el perro come muy rápido, muy rápido, o bebe muy rápido, mucha cantidad, ya sea de alimento o sea de agua, y lo peor de todo, justo después de haber hecho mucho ejercicio. Estas, digamos que serían las tres claves fundamentales que van a marcarnos el hecho de el riesgo de tener una torsión gástrica. Hay también otras causas, pero estas ya son de menor importancia, como el estrés, el nerviosismo. Pero bueno, que ese estrés o ese nerviosismo lo que va a provocar es que el animal coma de forma más compulsiva, más rápido y en mayor cantidad. Es decir, el estrés nos va a provocar la causa anterior que os he comentado. Los síntomas, si veis a que vuestro perro va a tener este problema, son tan rápidos que apenas, la verdad, que apenas os va a dar mucho tiempo a daros cuenta. Vais a ver que el perro está increíblemente inquieto, muy inquieto, que saliva mucho, que tiene náuseas, que intenta vomitar, pero que los vómitos van a ser vómitos fallidos. No puede vomitar, porque claro, el estómago se le ha dado la vuelta, ¿vale? Y no puede expulsar el contenido que tiene el estómago porque lo tiene completamente estrangulado. Imaginaros la situación, imaginaros, dolorosísimo ver a un animal así, Lógicamente, como ha habido previamente una dilatación del estómago, el abdomen de por fuera veremos que es como un balón de reglamento, está súper hinchado. A la palpación, si lo tocáis, el perro brama, le duele muchísimo, muchísimo. Lógicamente, por el incremento de volumen del estómago, como está cerca del pulmón que lo tiene arriba, pues va a tener, notaréis que el perro que se ahoga, porque claro, el estómago tan incrementado de tamaño le está apretando también los pulmones. Y ya, que es lo que menos os va a importar, una falta de apetito. Lo último que piensa un perro cuando tiene una torsión de estómago es comer. Pero es que vosotros tampoco os vais a dar mucha cuenta. Si veis esto, vosotros en casa no podéis hacer nada. Esto os lo tengo que decir. Vosotros no podéis hacer nada. Vais a poder hacer la prevención, como os voy a contar antes, pero cuando ya se dé el problema no podéis hacer nada más que llevar lo antes posible, corriendo al perro al veterinario. En la clínica se le puede hacer desde ponerle un trocar a hacerle una terapia
intravenosa y hacer la preparación urgente lo más rápido posible a la cirugía. Y la cirugía es cogerlo y darle la vuelta. No, es que no tiene más. Estas cosas son así. No hay que explicar, es la técnica de no sé qué. No, esto es coger, abrir y regirar. Es como un calcetín que se ha dado la vuelta. Pues aquí igual, hay que volver a darle la vuelta y dejarlo como estaba. Pero claro, esto os lo cuento riéndome. Cuando estás en una situación así, a mí no me hace ni pizca de gracia, ¿eh? Se me han muerto muchos perros así, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Y qué es lo que vosotros podéis y creo yo que debéis hacer? Pues lo principal, y no me cansaré nunca en repetirlo, no deis nunca a comer a vuestro perro justo después de hacer deporte. El perro llega a casa y tiene mucha sed, y tiene mucha hambre, y tiene todo lo que vosotros queráis, que ya lo sabemos todos. Pero no es bueno que se pegue un atracón de comer. No digo que no le deis de comer, pero evitar que se dé el atracón. ¿Y cómo podemos evitar que se dé el atracón? Pues dificultando la comida, haciendo que coma más despacio. Para hacer que un perro coma más despacio, venden, y no cuesta nada de conseguir, porque no vale casi nada de dinero, unos comederos con surcos donde se quedan las bolitas de pienso, las croquetas, etcétera, se quedan ahí metidas. Y el perro se tira a comer y va comiendo, pero come poco a poco a la fuerza, porque no puede sacárselas todas de golpe, no se puede pegar un atracón de comida. Esto es fundamental que lo interioricéis, por favor. ¿De acuerdo? Es fundamental, porque se mueren muchos perros y no nos da tiempo a hacer nada, y es muy desagradable. Y ya os digo, no cuesta nada. El perro llega a casa, tiene hambre después de haber hecho ejercicio, ponle de comer, pero evita el atracón. Evítalo, porque puedes y no cuesta nada, ya te he dicho. En las razas pequeñas es menos frecuente, sí, pero se puede dar también. No es bueno que los perros coman de atracón, lo vuelvo a repetir. Lo conservan o lo hacen por culpa del lobo, porque proceden del lobo, pero el lobo lo hace porque está en el campo y ha cazado un animal y a lo mejor tiene cerca un oso o tiene un águila que se le quiere quitar la pieza y tiene que comer todo lo que pueda. Pero el lobo, cuando se aparta, coge y lo vomita y se lo regurgita, mejor que vomitado, y se lo vuelve a comer poco a poco, despacio. El perro no, el perro se come el atracón y luego ha tumbado de dormir, y es entonces cuando viene la torsión, ¿vale? No os quiero asustar con esto, pero simplemente os tengo que prevenir, porque es cierto, en muchas situaciones el perro se nos va en un cuarto de hora, en 15 minutos, ¿de acuerdo? Pues antes de irme, os dejo aquí un vídeo que va a ser de todo vuestro interés, ¿de acuerdo? Muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.